Hola, bienvenidas, bienvenidos. En este video me acercaré a la respuesta que es subsumir, empleando un ejemplo citado por Moreso. Bien, la idea de subsunción, subsumir, es antes que nada una actividad intelectual, una actividad de pensamiento que es central en la forma de lo que se conoce como razonamiento típicamente jurídico. Cuando pensamos en qué es lo que hacen los juristas, eh, pues encontraremos que una de las actividades centrales es precisamente la subsunción. Eh, English, citado por García Maínez, dice que la subsunción entiende o es la subordinación del hecho jurídico a las notas conceptuales del supuesto legal, o, expresado en otra forma, la inclusión del caso en la clase de los designados por el mismo supuesto. Observa entonces que en este acercamiento, en esta definición, lo importante o aparecen como aspectos relevantes la idea de concepto, la idea de la ley y la idea de que un hecho forma parte de las notas conceptuales eh, de un concepto o de un supuesto establecido en la ley. Tenemos entonces subsunción, concepto, extensión, ley como algunos conceptos a los que queremos referirnos. Este concepto no es exclusivo de la doctrina, no es exclusivo de los libros, es un concepto que también aparece en documentos autoritativos como este de la Corte. Observa, concubinato, elementos normativos del tipo penal. De conformidad con la doctrina, los elementos normativos son presupuestos contenidos en la descripción típica que solo pueden captarse mediante una valoración jurídica o cultural. El juzgador no debe limitarse a establecer en los autos las pruebas del hecho que acrediten el mecanismo de subsunción en el tipo legal. En otras palabras, la Corte está diciendo, no basta para la determinación del delito de concubinato que se haga una mera subsunción, sino que hace falta otro tipo de razonamiento. En este caso, el de valoración. Ok, hay distintas formas de razonar. ¿Observas? Tanto un razonamiento que nos lleva o nos conduce, de acuerdo con esta tesis de la Corte, a valorar y otro que nos lleva a subsumir. Ahora estamos preocupados por este último. Subsunción, de acuerdo con García Maínez, es la calificación de que un hecho exhibe las notas constitutivas del supuesto. Subsumir significa equiparar el caso que se estudia a los mentados por ese supuesto de hecho. Bien, en este quehacer de equiparar, de calificar que un hecho se subsume o no en un determinado concepto o en el supuesto de hecho, es importante también acercarnos del concepto de extensión o extensionalidad de un concepto. Volvemos con English. La extensión de un concepto en el sentido empírico del término es la clase de todos los objetos mentados por la palabra que lo expresa, de todos los que merecen ser designados por ella en cuanto participan de la propiedad común sobre cuya base se formó el concepto. ¿Quién entraría en la clase de concepto mujer? Todos los entes o sujetos de este mundo que pudieran entrar o ser mentados por este concepto mujer formarían parte de la extensionalidad del concepto. ¿Quién puede o quiénes forman parte de la extensionalidad del concepto vaso o ciudad? Piensa esto como un conjunto, como una clase, como una bolsa en la cual pueden entrar o no, o formar parte o no de este concepto. Bien, vamos a tratar de presentar esto mismo a partir de un caso. Y el caso es presentado por un conocido filósofo que es Moreso. Bien, en un artículo, Moreso presenta muy resumidamente un caso en el cual su solución se encontraba íntimamente ligada al tema de si los tomates son verduras o son frutos a la hora de aplicarles un impuesto que gravaba la compraventa de verduras en los Estados Unidos y que fue resuelto por el Tribunal Supremo en 1893. En esa fecha, los Estados Unidos determinaron que cierta legislación fiscal de los Estados Unidos, esta de Tariff Act of March 3rd, señalaba o establecía una carga impositiva a la compraventa de verduras, pero no a la de los frutos.
de modo que se produjo una controversia acerca de si los tomates han de ser clasificados. Observa, clasificar, equiparar, que es este concepto de subsunción, como verduras o como frutos. Es obvio que desde el punto de vista botánico los tomates son un tipo de fruto y también es conocido que desde el punto de vista culinario acostumbramos a servir los tomates junto con otras verduras, en la ensalada, por ejemplo, y no como postre, dice Moreso. De acuerdo con ello, y aquí vamos a reducir gran parte de lo interesante que es determinar si tomate es o no una verdura o un fruto, y lo único que vamos a decir es que el tribunal determinó que efectivamente tomate debía de subsumirse, calificarse, equipararse a verdura y que por lo tanto tendría que ser grabado. Entonces, observemos aquí, la idea es el supuesto comprende el concepto de verdura, pero no a la de frutas, y la consecuencia de este supuesto es la tarifa impositiva. En otras palabras, se debe o no grabar la compraventa de tomates. Desde cierta perspectiva, ello depende de que los tomates sean verduras, de que los tomates se subsuman, sean calificados o equiparados a verdura. Entonces, la subsunción aparece como una relación, por lo menos entre esta idea, entre los conceptos de verduras y tomates, ¿cierto? Si tomates se subsumen verduras, la consecuencia va a ser que se grave la compraventa. Si se subsumen frutas, no. Ok, entonces observemos más o menos. La idea es que la subsunción es esta actividad intelectual, mental, en la cual se determina, se equipara, se califica a cierto objeto o clase de cosas del mundo como pertenecientes a la clase o concepto relevante en el supuesto jurídico. Esto se traduce, si lo quisiéramos ver de una manera, desde una perspectiva de una regla, de un razonamiento, diría algo así. Si se trata de compraventa de verduras, entonces debe gravarse la actividad, debe pagar impuestos. Los tomates son verduras, aquí se realiza la subsunción, la equiparación, la calificación y por lo tanto, observa, los tomates deben pagar impuestos. Ok, esto un poquito más despacio. El primer enunciado, la primer premisa de este razonamiento, tiene una estructura de sí, entonces debe ser, ¿no? Si algo ocurre, si un supuesto se da, si un determinado hecho se da, entonces debe ser una determinada consecuencia de derecho. Si A, pensemos aquí, si algo o una compraventa o un acto de compraventa está relacionado con verduras, entonces debe ser gravada, debe pagar impuestos. El segundo enunciado de nuestro razonamiento implica afirmar que ese supuesto legal ha tenido lugar, que se ha realizado una compraventa o un acto en el cual están involucradas verduras. Dependerá entonces de si grabamos los tomates o no, el que sean equiparadas, calificadas como verduras en el supuesto legal. Así pues, en el caso que los tomates deban o no pagar un impuesto depende que se subsuman en el concepto de verduras o no. Así pues, subsunción significa determinar que un cierto caso se encuentra comprendido en el supuesto de una norma y que tiene las características. Si lo vemos desde esta perspectiva otra vez, esta determinación implica que el caso forma parte de la extensionalidad del concepto relevante o de la clase de conductas contenidas o descritas en el supuesto de la ley, en la norma. Ok, si pensamos finalmente en los conceptos como una clase, como un conjunto, entonces estos pueden ser más o menos extensos. Es más extenso el concepto mujeres que universitarias, ¿cierto? Hay más mujeres que universitarias. Bien, llegó el momento de concluir.
Una de las actividades más importantes que realiza un jurista al momento de operar con normas contenidas en la ley, es la subsunción. Y este concepto está relacionado con otros importantes, relevantes para la construcción de la cabeza y del pensamiento de un jurista. Conceptos como concepto mismo, extensión, subsunción, supuesto, consecuencia y, por supuesto, significado. Espero que este video pueda hacerte útil para acercarte pues a este quehacer de la subsunción en el derecho.